Esta mesa que lleva como nombre Diálogo Abierto, una aproximación a la educación social en Castilla-La Mancha, educación y servicios sociales. El nombre de la mesa, que es Diálogo Abierto, una aproximación a la educación social en Castilla-La Mancha, educación y servicios sociales, pues hace mención, como no podía ser de otra forma, a los dos pilares fundamentales que sujetan nuestra profesión. La profesión que tiene como contenido básicamente lo que es el desarrollo del estado del bienestar y pone como objetivo una atención especial a los derechos y la dignidad de las personas. Contamos con la presencia de Gregorio Gómez Bolaños y de Amador Pastor Noeda para que nos desarrollen un poco estos conceptos y podamos hablar. Voy a dar la palabra a Gregorio Gómez Bolaños, que es el director general de Acción Social. Anteriormente lo fue de Acción Social y Cooperación, y es una persona que viene del mundo de las ciencias políticas y sociología, está especializado en psicología social, posee un título de experto universitario en exclusión e inclusión social, programación y supervisión de políticas de inserción social. Y como funcionario ha estado siempre vinculado a las políticas de bienestar social, desarrollando pues distintas funciones en los temas de mayores. También ha sido director provincial de bienestar social en Toledo, y ahora desempeña el cargo de director general de Infancia y Familia. Pues sin más, le doy la palabra. Muchas gracias, Juan Bautista, por la presentación. Bueno, en primer lugar, yo estoy encantado de estar en este congreso de educadores sociales, principalmente por tres razones. Porque creo que, aunque según ha leído Juan mi currículum, es indiscutible mi camiseta de los servicios sociales, es decir, esto de los servicios sociales a veces es como los equipos de fútbol, ¿no? Es decir, uno lo lleva dentro y no puede dejar de evitarlo. Entonces, yo toda mi vida administrativa, o prácticamente toda mi vida administrativa, la he dedicado a los servicios sociales, y bueno, dentro de los niveles directivos sí que pasa por algunas direcciones generales y alguna delegación provincial, como la de Toledo, y esto me ha permitido conocer y ver la importancia que tiene la educación social. Una profesión incomprensiblemente nueva, es decir, incomprensiblemente nueva, porque desde que nos enseñaron en el instituto que Aristóteles ya definía al hombre como un animal social, pues no se entiende ni la educación ni los servicios sociales de manera separada. Y esta profesión, yo creo que de la misma manera que nos ha convocado hoy a los representantes de la Consejería de Educación y de los servicios sociales, yo creo que esta profesión nos convoca a que hay un espacio que indiscutiblemente va ligado, que no podemos pensar la educación sin lo social, ni lo social sin la educación, porque lógicamente intervenir en lo social no se puede intervenir solamente desde las prestaciones, sino desde la intervención profesional y sobre todo desde el ámbito de la educación al servicio de la sociedad. Yo creo que educación y sociedad son términos que van unidos, aunque sí que es verdad que por la propia evolución que tienen las organizaciones y esta sociedad, y algunas veces he hecho esta reflexión, ha hecho de la división del trabajo su principal éxito, ¿no? Es decir, que no lo podemos discutir, que la división del trabajo ha permitido la especialidad, pero esta división a veces de compartimentar los espacios no deja de ser un poco artificiosa, y nos crea muchos problemas. Y no solo en el ámbito
socioeducativo. En la Consejería de Bienestar Social tenemos muchos espacios, digamos, de frontera. No sé si actualmente con el conflicto bélico que tenemos planteado y que también tiene consecuencias importantes y de las que después hablaré, pero es verdad que en la frontera de los espacios, en lo sociosanitario, en lo socioeducativo, en lo sociolaboral, es decir, se queda algo que yo creo que es importante atajar y que tiene su dificultad, porque a veces las organizaciones jugamos un poco a eso que yo llamo ping-pong, ¿no? Es decir, esto es tuyo, esto es mío, no, esto lo resuelves tú, esto lo resuelvo yo, cuando realmente la persona no entiende de estas divisiones. Entonces yo creo que la educación social nos invita a atender este espacio que inevitablemente está unido. Y por otra parte, creo que vuestra profesión, que aparte de ser nueva, pues yo creo que ha crecido con mucha fuerza y ha aprendido con mucha fuerza porque realmente responde a necesidades que tiene la sociedad planteadas y que no se pueden resolver necesariamente concediendo prestaciones. Es decir, las prestaciones son una herramienta necesaria, pero no suficiente. Es decir, tenemos que articular una respuesta donde seamos capaces de unir lo que son las prestaciones con lo que son los derechos y lo que es una parte que para mí es esencial y donde estéis vosotros ocupando un papel fundamental, que es la intervención a nivel individual, la intervención a nivel grupal y la intervención a nivel social o comunitaria. Es decir, y esa parte es fundamental. Recientemente, y digo recientemente porque así ha sido, aunque parece que ya lleva mucho tiempo, este año se aprobó la ley que regulaba el ingreso mínimo vital. Es verdad que ya lleva funcionando desde el año pasado, pero la ley se aprueba este año del ingreso mínimo vital, que reconoce una prestación de derechos. Es decir, que no se concede porque lo valoren los profesionales, se concede cuando se acredita está en una situación de falta de recursos o en una situación de pobreza. Y esto es fundamental y lo hemos venido defendiendo de los servicios sociales desde hace mucho tiempo. Pero todos sabemos que no solo a la pobreza se llega por la falta de recursos económicos. Si los recursos económicos son una causa principal para que una persona llegue a una situación de pobreza y de exclusión. Y ahí hay que dar respuestas, y esto es lo que pretende dar el ingreso mínimo vital, que para que no seamos injustos con él, porque la puesta en marcha de estas medidas supone un tiempo al principio de mucha dificultad y ha habido retrasos, pero yo miraba ayer los datos y tenemos en Castilla-La Mancha 21.753 beneficiarios de ingreso mínimo vital. 21.000 beneficiarios, cuando con la anterior prestación nunca llegamos a tener 4.000 beneficiarios. Con lo cual yo creo que en poco tiempo, y estamos hablando de un año, es decir, el número de personas que tienen derecho a una prestación económica por encontrarse en una situación de pobreza está atendido y no estaba hace 2 años. Lo cual yo creo que es un dato importante. Pero, ¿cuál es el problema? Que no solamente resolvemos la situación de exclusión social de las familias dándoles una ayuda económica. A veces las ayudas económicas, que son necesarias, cronifican un poco la situación. Y el objetivo en el gobierno regional, y yo creo que es un objetivo ampliamente compartido, no es que haya pobres. El objetivo es que deje de haberlos. Y no dejan de ser pobres porque les demos una ayuda económica. Hay que ayudarles a encontrar cuáles son las causas por las que han llegado a la pobreza y cuáles son las salidas de esa situación de pobreza, porque la inclusión social no se consigue con 400 euros ni con 500. La inclusión social también se consigue con un empleo digno y con unos niveles de inclusión importantes a todos los niveles. Y por eso es importante trabajar la intervención profesional a nivel individual, a nivel grupal y sobre todo con herramientas educativas. Yo creo que vuestra profesión sí que maneja esto y además tiene la tercera virtud que yo quería destacar. La tercera virtud, y es que lo mismo que este congreso decían, una de sus virtudes que es descentralizado, vosotros como profesión
estáis llegando donde a veces no llegaban los servicios sociales. Estáis llegando al entorno en el que se producen los problemas, y eso es fundamental, porque no se pueden resolver los problemas con una prestación individual. Sí, a veces es necesaria y hay que darla, y es una herramienta con la que hay que trabajar, pero una herramienta. Las prestaciones son herramientas al servicio de un proceso de integración. Si no se trabaja con el contexto, muchas veces no conseguimos dar las respuestas adecuadas y sí que perpetuamos una bolsa de personas que mensualmente, periódicamente, reciben una prestación. Pero por eso yo creo que es importante, y sobre todo, insistiros, para nosotros a nivel de Consejería de Bienestar Social, los educadores sociales no solo están presentes en lo que podríamos entender como procesos de exclusión social. Yo creo que en el ámbito de la Dirección General de Infancia y Familia la presencia es importante. Estamos hablando de que en mi ámbito hay cerca de 600 profesionales trabajando, tanto en el sistema de protección como en los programas de prevención, que yo creo que también son muy importantes, y también en lo que es la salida del sistema de protección. Yo creo que en mi ámbito hay tres fases, una que tiene que ver con prevenir, con evitar, con apoyar a las familias para que no se creen situaciones de vulnerabilidad que al final son un factor importante de desprotección o de riesgo. Hay que trabajar en la atención cuando se produce esta situación de riesgo o de desamparo, pero también hay que trabajar la salida del sistema de protección. Sabemos que con 18 años, que es la edad legal para la mayoría de edad, poner a una persona en la calle es complicado. Es complicado para chicos de clase media, ¿cómo no va a ser para chicos que tienen una mochila de trauma importante y que les cuesta mucho trabajo dar ese salto a la vida adulta con 18 años? Entonces estamos reforzando el programa de autonomía personal, aprovechando también fondos del nuevo mecanismo MRR, de los nuevos fondos europeos, y estamos insistiendo mucho en que esta transición se haga con apoyos. Y yo creo que ahí los educadores sociales también tenéis una parte importante, porque sois capaces de poneros en la sombra del chico o de la chica, y acompañarles a buscar trabajo, acompañarles en la realización de los estudios, acompañarles de alguna manera a esa transición difícil y complicada que es la transición a la vida adulta en los tiempos actuales. Entonces yo creo que en esas tres dimensiones es importante el trabajo, y también es importante en algo que hoy últimamente nos está haciendo reflexionar, porque no es que lo diga yo, es que lo dicen las leyes. Siempre que tenemos un niño en situación de desamparo, cuando hay que ejercer la tutela, la guarda la podemos hacer de dos maneras: o llevando al chico a un hogar residencial o trabajando con familias de acogimiento. Es decir, lo dice la ley que la primera opción es siempre buscar una familia de acogimiento, entendiendo que la familia le va a dar un soporte emocional y un apoyo importante que a veces no se lo da una institución. Lo que pasa es que nos costaba trabajo animar a las familias a que se ofrecieran para acoger, y entendíamos que no cualquier familia estaba capacitada para acoger niños que venían de una situación de desamparo. Había un procedimiento y se trabajaba la formación y la valoración de la idoneidad, y estábamos haciendo campañas para promover el acogimiento, y en esto nos ha llegado una, iba a decir pandemia, no sé si una pandemia, nos ha llegado una lamentable invasión de Ucrania, que está produciendo consecuencias sociales lógicamente importantes, y que estamos viendo cómo atendemos a todos los refugiados que nos puedan llegar de esta pandemia. Como consecuencia de las noticias, como consecuencia de la información, como consecuencia de las terribles imágenes que estamos viendo, nosotros estamos experimentando una avalancha en sentido positivo, es decir, un ofrecimiento de las familias para ser acogedoras. En poco más de 2 semanas se nos han ofrecido 600 familias ofreciéndonos sus datos para acoger menores. Entendemos que esto es una reacción solidaria, positiva,
pero entendemos que también hay que canalizarlo. Ya esta semana estamos trabajando en la información de estas familias, explicándoles qué es acoger, que no es fácil acoger, y vamos a trabajar la formación de estas familias, pero no solamente tenemos que trabajar la información, la formación y la selección, es que luego hay que trabajar el acompañamiento. Y yo creo que ahí el acompañamiento a las familias, los educadores sociales, yo creo que tenéis también un papel importante. Porque a veces vemos el mundo desde la confrontación y desde el debate. Es decir, porque yo creo que los programas de televisión, las sesiones en las cortes, los plenos, parece que todo tiene que hacerse mediante la confrontación. Y yo siempre pongo el ejemplo de que la naturaleza se dan relaciones de competición y de colaboración y de cooperación. Entonces yo este debate no lo planteo como una confrontación entre educación y bienestar social, sino entre una colaboración. Y yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en que de la misma manera que en una película se necesitan muchos actores y la película sale bien, si el guión está bien estructurado y los actores cada uno hace su papel adecuadamente, las películas de un solo actor no son muy aburridas, ¿no? Es decir, entonces yo creo que aquí tenemos que conjugar que hay varias profesiones trabajando en el ámbito de los servicios sociales, lo mismo que la educación, y que se complementan, y que ahí está la fortaleza, y que aquellas profesiones que sean más capaces de complementarse son las profesiones que van a tener más éxito. Las que sean más fuertes en defenderse, yo auguro que no van a tener tanto éxito. Entonces yo creo que aquí es importante entender que para trabajar con niños, para trabajar con población vulnerable, se necesitan trabajadores sociales, se necesitan psicólogos, se necesitan jurídicos, se necesitan otro tipo de profesionales, y que yo creo que si somos capaces de trabajar en la interdisciplinariedad y, si me apuráis, en la transdisciplinariedad, yo creo que conseguiremos dar una respuesta mucho más eficaz. Y por eso yo creo que es importante también, en el ámbito al que me estaba refiriendo antes, que no veamos el acogimiento familiar como la antítesis o la oposición a la atención residencial. Las dos cosas hoy siguen siendo necesarias y las dos cosas se refuerzan. Y habrá niños que necesiten estar en un hogar residencial y habrá chicos que necesiten estar en un hogar familiar. Pero yo creo que las dos cosas se complementan. Y, insisto, el trabajo con las familias de acogimiento me parece una necesidad hoy en día, y me parece que es importante también que estas familias tengan el apoyo de los profesionales y el apoyo también de la administración. En definitiva, creo que este es un congreso donde se hablarán de muchas cosas. Es importante que haya diálogo y sobre todo que tengamos en cuenta que la sociedad, eso que hace años yo decía y no sé si se entendía muy bien, pero ahora se entiende perfectamente, la sociedad cambia, la sociedad no es estática, la sociedad cambia permanentemente. Hace 3 años nadie nos podría imaginar con mascarillas como estamos ahora mismo. Es decir, pero es que tenemos una guerra que tenemos que estar muy atentos, porque las consecuencias sociales y el daño que se está produciendo a la población es importante y nos va a tocar como país, nos está tocando ya como país tener que hacer frente a esto. Es decir, y también es verdad que refugiados ha habido siempre, pero yo creo que esta situación bélica yo creo que nos coloca en un escenario cualitativo diferente y yo creo que tenemos que estar atentos y preparados, porque probablemente las respuestas no están dadas y a veces en todos los ámbitos, en el ámbito profesional, en el ámbito de las organizaciones, en el ámbito político, queremos dar las mismas respuestas a situaciones diferentes y yo creo que probablemente las respuestas que haya que dar a una nueva situación no están inventadas y creo que vosotros como profesión, por la versatilidad que tenéis, nos podéis ayudar a encontrar estas respuestas. Por mi parte, nada más y cedo la palabra a Amador. Muy bien. Muchas gracias. Solamente insistir que el planteamiento de la mesa y del Congreso, además lo lleva como título, es de diálogo abierto, no es un tema de confrontación entre distintas posiciones, aunque luego sí tendremos la oportunidad de profundizar en cada una de las cosas y aclarar las dudas que tengamos.
Amador Pastor Noeda ya ha tenido una intervención abriendo este congreso. De formación es diplomado en el Magisterio y con una trayectoria brillante porque obtuvo el premio extraordinario de fin de carrera. Y luego se licenció en psicopedagogía en esta misma casa. Entonces, este espacio le resulta, entiendo que cómodo. En el ejercicio profesional, pues ha ejercido como maestro tutor de educación infantil, ha sido también jefe de estudios y director de centro educativo en Palomares del Campo. A la vez ha compaginado esas actividades con responsabilidades públicas, siendo concejal primero de Educación y Cultura, luego solo de Educación, también de Deportes, en el Ayuntamiento de Villar de Olaya. Ha desempeñado el cargo de director provincial de Cuenca de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. También ha sido director general de programas Atención a la Diversidad y Formación Profesional y en la actualidad, como ya sabéis, es el viceconsejero de Educación. Tienes la palabra, Amador. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Al fin y al cabo me considero un trabajador más, con una clara vocación del servicio público, especialmente desde el ámbito educativo, que es mi formación de base. Hay una cuestión que nunca pongo en el currículum porque realmente nunca lo terminé. A la vez que hice magisterio, hacía trabajo social. El problema es que aprobé las oposiciones de magisterio y ya, bueno, pues me fui a hacer la licenciatura de psicopedagogía, que me iba a ser más complementaria a la labor de maestro. Por lo tanto, me siento en un pequeño porcentaje también trabajador del ámbito social. La participación de educación en este congreso, evidentemente sois educadores sociales, lleváis dentro de vuestro ADN la parte de la educación y, como decía Goyo, al que le agradezco su intervención y sobre todo esa matización. No se trata de buscar ni la confrontación ni el enfrentamiento, sino la complementariedad, la coordinación, porque evidentemente la educación sin la parte social no sería nada y la parte social sin la parte educativa tampoco sería nada. Por lo tanto, entendemos que en ese rol de trabajo conjunto en la parte social y en la parte de educación, todo el mundo, no solamente los educadores propios ni los trabajadores o educadores sociales propios, tiene que decir toda la sociedad en su conjunto y sobre todo desde el diálogo y desde la coordinación. No sé si habéis tenido oportunidad de profundizar cuál es el papel que juega el ámbito socioeducativo dentro de lo que es el sistema educativo reglado, de las estructuras tan rígidas, nos guste más o nos guste menos, son así las estructuras rígidas de los sistemas educativos. El sistema educativo se compone, pues evidentemente, de una titulación dentro de la formación básica o de la formación posobligatoria, pero evidentemente se desarrolla en un contexto social, en un contexto natural, de interacciones, de atención, como decíamos, a las necesidades y, como nos gusta decir en educación, a las barreras existentes, a la presencia, a la participación y al aprendizaje. Y en esas barreras que puede tener un individuo o ciudadano en el aprendizaje, evidentemente queda muy claro cuál puede ser el papel del docente, del maestro, para salvar esas barreras en el aprendizaje, en el progreso de adquisición de contenidos, de competencias, de objetivos conducentes a una titulación. Pero ahora bien, como decía, no olvidamos que es importante desde la educación la presencia y la participación. Y para hacer básicos y garantes estos principios de presencia y de participación, ahí juega un papel muy importante todo el conjunto de la sociedad y, por qué no, los profesionales del ámbito de lo social. No concebimos una cosa sin la otra. Sin una presencia y participación justa del ámbito educativo se resentiría la parte del aprendizaje y el aprendizaje no sería completo si no garantizamos desde todas las perspectivas que esa presencia y esa participación sea en igualdad de condiciones. Podemos hablar, como decía Goyo, que tenemos que salvar determinadas barreras, determinado acompañamiento al ciudadano
para que su presencia y su participación sea más igualitaria. Hablaba del ingreso mínimo vital, podemos hablar de todo tipo de prestaciones que salvan evidentemente dificultades y barreras y carencias en la parte más económica. Pero además también tenemos que hacer que esa participación no se resquebraje por cuestiones de discriminación, por cuestiones de aislamiento, por cuestiones de etnia, por cuestiones de religión, por cuestiones de género. Y en ese ámbito tenemos que estar muy de la mano, muy coordinados, para que, como decía, y permitidme que reitere tanto estas palabras porque os van a ser muy válidas en vuestra vida, garanticemos la presencia y la participación efectiva y real. Lo cierto es que en Castilla-La Mancha la presencia dentro de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de los educadores sociales la podemos abordar desde diferentes puntos y planos. Bien. La estructura de atención a las barreras, a las dificultades, a la atención individual que tiene cada uno de los alumnos y alumnas en los centros educativos se organiza desde los departamentos de orientación o las unidades de orientación o los equipos de orientación en el caso de educación primaria. Lo compartía con vosotros en anteriores jornadas que he tenido desde el trabajo de educadores sociales. El último decreto que se hizo de inclusión educativa, que no viene ligado a la atención a la diversidad del alumnado que tiene discapacidad, sino que hablamos de inclusión educativa para todo el alumnado, le da una presencia y una relevancia a los educadores sociales dentro de los equipos y de los departamentos. Evidentemente, en la parte más de actuación. En la parte de composición, recientemente se ha puesto en exposición pública el decreto de orientación que ya vuelve a reconocer y a reiterar esa pertenencia de los educadores sociales dentro de los departamentos y de los equipos de orientación. Además, como decía, los educadores sociales pueden tener una presencia muy directa con el alumnado, pero de ellos se espera que su acción, su intervención, sea dentro de lo que es el clima de centro, dentro de la comunidad educativa, con profesorado, con alumnado, con familias, etc. Surge en el año 2005-2006, creo recordar, la figura del profesor técnico de servicios a la comunidad, que es un cuerpo, es dentro del cuerpo docente, pero al cual se puede acceder y se accede también desde la titulación de educador social. Y todos ellos pueden tener una atribución docente, es decir, funciones de profesores tal cual para la formación del alumnado en diversas enseñanzas, como puedan ser los ciclos formativos de grado medio, de grado superior, o también pueden ser para un trabajo, como me gusta a mí llamarlo, un trabajo de campo en el ámbito, como decíamos anteriormente, de las particularidades, peculiaridades y características que tiene cada uno de los alumnos y alumnas dentro de una comunidad educativa para garantizarles esos principios que al principio yo os hablaba. La red de profesores técnicos de servicios a la comunidad, tanto en su vertiente puramente docente como en su vertiente de atención al alumnado, es bastante extensa dentro de la comunidad educativa. La vía de acceso a ese ámbito es dentro de las oposiciones de los cuerpos docentes, ¿vale? Lo digo por si acaso alguno, después de su formación como educador social, plantea un horizonte de futuro, un horizonte laboral, bueno, pues que sepa exactamente que para acceder a esa vía de profesor técnico de servicios a la comunidad iría por esa vía. Y luego tenemos una red complementaria de educadores sociales sin atribución docente, no son personal docente, de ahí muchas veces la complejidad para gestionar ese tipo de personal, porque no depende de la Consejería de Educación, sino que depende de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, pero que prestan su servicio dentro del ámbito educativo. Esos son los educadores sociales, sin la catalogación de profesor técnico, educadores sociales,
que hacen trabajo de campo, que hacen trabajo coordinado con las estructuras de los equipos y de los departamentos de orientación, los orientadores educativos, en su caso el profesorado de apoyo, personal laboral que tenemos también al servicio de diferentes circunstancias y características que se dan en los centros educativos, como pueda ser, por ejemplo, la figura de un auxiliar técnico educativo o incluso de un enfermero o enfermera si lo hubiera, y sobre todo la coordinación y trabajo compartido con las estructuras complementarias de atención social, de bienestar social, tanto las municipales, los servicios municipales de los servicios sociales, o incluso instituciones propias de la localidad o de la comarca para la prestación de recursos y servicios, tanto formativos como de atención directa. Claro, al jugar dentro de los departamentos o de las unidades de orientación, de los equipos o de los departamentos de orientación, se entiende que las funciones de esos equipos y de esas unidades o departamentos de orientación son asumidas por todas las personas que lo conforman. Aún así, se establecen con carácter periódico y vinculado quizá más a determinados programas de los que ahora os daré cuenta, las funciones que se esperan de los profesionales multidisciplinares que conforman esos equipos. Siempre, y reitero de nuevo y permitidme que sea tan insistente en esta cuestión, con el objetivo que a todos ellos les ocupa: la presencia, la participación y el aprendizaje del alumnado que tenemos en los centros educativos. Claro, tenemos centros, tenemos enseñanzas, tenemos atención al alumnado de diferentes etapas. Si hablamos, por ejemplo, de la educación primaria, en los colegios se instaura más la figura del PTSC, del profesor técnico de servicios a la comunidad, en nuestro caso, en Castilla-La Mancha, en un ámbito de atención comarcal, tienen un conjunto de centros y su presencia y su acción de forma itinerante en esos centros viene a solventar pues, todas las dificultades, todas las necesidades que puedan venir derivadas por el profesorado, por las unidades y equipos de orientación. Cuando hablamos de educadores sociales como tal, esa figura de educador social dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, pero puestas al servicio del ámbito educativo, hablamos de educación secundaria, institutos en el que además, conforme va creciendo el individuo, la problemática o la circunstancia se le puede agravar por cuestiones de edad, por cuestiones de relaciones sociales, amplía su ámbito de relación social y su ámbito de relación social más autónomo. En la educación primaria viene más condicionado por los ámbitos de relación social a los que te conduce la familia, mientras que en la educación secundaria el individuo ya es más autónomo para buscar determinados contextos. Y es ahí donde, evidentemente, pueden surgir mayores conflictos, mayores problemas en la convivencia, que evidentemente desde las administraciones públicas, desde las diferentes consejerías o diferentes administraciones, se pueden implementar determinados programas que sin la colaboración y participación del resto de la sociedad no funcionarían y no harían nada por sí solos. En esta radiografía de educadores sociales en institutos, que es un poco lo que os estaba contando anteriormente, fundamentalmente se apoya sobre ellos una encomienda de trabajo, de supervisión, de coordinación de los ámbitos de convivencia especialmente. Tenemos estratégicamente asignados los educadores sociales en institutos en aquellas localidades en las que la convivencia de ese gran conjunto de alumnado dentro de la educación secundaria o bien de determinadas zonas que pueden ser bastante complejos en cuanto a la gestión de la convivencia. Además, lo compartí anteriormente con Paco, el presidente del Consejo presidente
del Colegio Oficial de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha. A contracorriente, Castilla-La Mancha apostó que en los programas que facilitó el Ministerio de Educación a las comunidades autónomas para generar unidades de acompañamiento personal y familiar en los centros educativos, directamente dirigidas y condicionadas a que fuese personal docente, desde Castilla-La Mancha apostamos porque esos equipos, esas unidades de orientación y apoyo personal y familiar, jugaban un papel muy importante en los educadores y educadoras sociales. Y de hecho los incorporamos, a riesgo de que el programa que financia estos profesionales no lo cubriese. Y parece ser que lo mismo ni los cubre, pero bueno, aún así, en esa confianza lo hicimos. Nos ha resultado bien porque, como decía Goyo, nos ha tocado vivir todas las crisis posibles. Una primera crisis sanitaria muy difícil, en el que la vulnerabilidad de las familias se acentuó por todas las situaciones económicas que pudieron producir los ERTEs, los despidos, la paralización de la actividad económica, y aumentó muchísimo la brecha económica, y la brecha económica tristemente también tiene en la mayoría de las ocasiones consecuencias en el ámbito de lo social. Superado ya esta parte de la pandemia, habiendo aplicado los criterios de presencialidad máxima, de prestación de ayudas, tanto desde el ámbito social como desde el ámbito educativo, para las familias, nos encontramos con la siguiente de las crisis. La guerra de Ucrania vuelve a acentuar otra vez determinados sectores de crisis, pero nos está haciendo cada vez más necesaria la convivencia también de alumnado refugiado en nuestros centros educativos. Que sepáis, en la realidad del día de hoy, son 419 alumnos ucranianos los que tenemos ya en régimen de escolarización en nuestros centros educativos, de una forma muy bien gestionada, porque han ido llegando en una incorporación progresiva y paulatina, pero evidentemente que hace necesario, bueno, pues que pongamos todas las herramientas para favorecer no solamente a ellos, sino también, sin desatender a todo lo demás que se venía, pero con una especial atención de urgencia hacia los mismos. Y os cuento esto de las dos crisis anteriores porque el acierto de nuestra comunidad autónoma fue la incorporación de los educadores sociales a estas unidades de acompañamiento personal y familiar, que las tenemos distribuidas en comarcas, y están coordinando las acciones a pie de campo dentro de los centros educativos. Bien, pocas comunidades autónomas han optado por esta cuestión. Cuando se nos pide, bueno, pues, el prestigio, reconocimiento y apoyo a la educación social, evidentemente, como decía, no sé si lo decía anteriormente Santiago Lluvero, el movimiento, la voluntad la tenemos que demostrar con hechos, y los hechos hablan por sí solos, con las limitaciones y las dificultades que se tienen. Todo esto sin desatender, como decíamos, lo que por normativa estamos obligados a hacer. Es una actualización continua de los protocolos, tanto de convivencia, de acoso, de atención al alumnado trans, de atención a la igualdad de género y a planes de igualdad que hemos impulsado dentro de los centros educativos, pero sobre todo a la escucha, a la demanda y la advertencia de esos indicadores de riesgo que puede hacer que una persona pase de una situación de no vulnerabilidad a una situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, en el centro o en la prioridad de nuestra intervención se tiene que convertir, más que la intervención activa cuando la evidencia ya es clara y manifiesta, la labor preventiva que se tiene que hacer para la protección de todo ese alumnado, de todos esos individuos que tenemos, en la gestión de sus barreras. Os invito, se ha pasado ya el plazo de exposición pública, pero en todo caso, a través de la Facultad de Educación Social, sí que me gustaría que pudieseis tener acceso a ese borrador de decreto que regula la orientación educativa en Castilla-La Mancha, donde
tiene una clara presencia los educadores sociales para que, si tenéis a bien, podéis hacer aportaciones a la administración antes de que se convierta en definitivo, la visión que le podéis aportar los estudiantes, los futuros educadores sociales de nuestra región. De esa forma, la intervención socioeducativa desde un punto de vista de aquellos que habéis estado de una forma muy reciente en los procesos de formación, le podáis dar a la administración pues una visión diferente que enriquezca esa participación. Por lo tanto, os invito a que hagáis ese ejercicio y nos ayudéis pues, a construir una mejor respuesta normativa que finalmente es el instrumento que garantiza la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades, la igualdad de intervención en todos los centros educativos en este caso y sobre todo para todas las personas que están en ello. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia modelos de constante revisión, como decíamos, normativa que apoyan y sustentan la acción educativa dentro de los centros educativos. Vamos a modelos en los que la intervención no puede ser parcelada, estanca y no compartida, tiene que ser una acción coordinada, una acción dirigida para aterrizar en la necesidad del individuo. La LOMLOE, que es la nueva ley educativa que se empieza a implantar el próximo curso, abre un nuevo horizonte de trabajo, ya no solamente en el plano educativo con los nuevos currículos, las nuevas materias, sino también en la atención, como decíamos, a esos perfiles de salida que se esperan del alumno, a ese perfil competencial que tiene que tener, que no solamente se nutre y se enriquece desde el aprendizaje memorístico de contenidos educativos. Se configura, se cierra y se perfila con las experiencias, con la vivencia, con la práctica, con los contextos de socialización. Por lo tanto, no se puede tener ninguna rendija abierta en esa parte complementaria al estudio y al aprendizaje de contenidos y objetivos, sino que tiene que venir enriquecida por todo ese ámbito social en el que el individuo se desarrolla. Y como decía, una invitación a que toda la sociedad finalmente sea colaboradora, que advierta determinados riesgos, pero que sobre todo favorezca contextos propios para la participación, para el aprendizaje, para la presencia en igualdad de condiciones. Mirad, la Consejería de Educación, quien ha tenido oportunidad de estar por allí, en el hall tenemos una frase, lo dice todo: la educación es la base de la igualdad, es la acción que nos mueve, pero dentro de la palabra educación no nos sentimos los únicos protagonistas, la Consejería de Educación. Consideramos que todo agente educador, por lo tanto cualquier individuo que es agente educador, cualquier contexto de socialización también es contexto educador, tiene que ser garante de igualdad en todos los planos. Bien, creo que quizá la parte más importante de las jornadas, del debate, sea la que tenéis vosotros que intervenir, preguntar, consultar y decir. Yo no os quiero robar mucho más tiempo a esa parte, porque así también me lo pidió Paco, que nuestras intervenciones fuesen para presentaros quizá las acciones que nosotros hacemos desde las diferentes consejerías o dónde estamos centrados en la actualidad, pero sí nos gustaría saber cuáles son vuestras inquietudes. Así que, por mi parte, yo no quiero robar más tiempo a esta parte y me presto a continuar en esta mesa para todas aquellas dudas que tengáis al respecto. Muchas gracias, Amador. Vale, os hemos visto con los teléfonos, espero que estéis etiquetando las jornadas como os hemos dicho. A ver, hemos recibido la primera pregunta. Ahora, por favor, según nos vayan respondiendo, levantéis las manos y voy a buscarla. Es una pregunta para cada uno de vosotros. En los institutos, el ratio, nuestra presencia de educación social
es en 42 institutos de Castilla-La Mancha, cuando hay una media de 220 y pico centros educativos. ¿Considera que hay posibilidad de que haya mayor participación de la educación social en los institutos? Al mismo tiempo que hay otra pregunta que ha entrado por internet, que si hay posibilidad de que la educación social entre también en los centros de educación primaria. Luego, por otro lado, la educación en servicios sociales, la ratio de un educador o de una educadora social es 1 de cada 10.000 habitantes. ¿Considera usted que se puede dar una buena atención así? ¿Hay posibilidad de que esa plantilla de educación social crezca? Bueno, comienzo yo, que la primera pregunta me la hacían para mí. La realidad es que estamos en 44 centros educativos. Estamos no en 42, en 44. Como decíamos, tenemos 5 profesionales de la educación social también dentro de las unidades de acompañamiento personal y familiar. Las vías las comentaba anteriormente. Los educadores sociales pueden tener 2 vías de presencia dentro de los centros educativos. Bien, a través de las oposiciones que convoca la Consejería de Educación como profesor técnico de servicios de la comunidad, como PTSCs, o bien a través de las convocatorias que pueda haber de educadores sociales para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. De ahí se conforma una bolsa que se va nutriendo, de la que se van nutriendo, muchísimas gracias, los diferentes servicios para las necesidades advertidas. Generalizar educadores sociales en todos los centros educativos de secundaria, no sé si es el momento, porque tenemos una realidad diferente y dispar en cuanto a centros educativos. Tenemos centros educativos de secundaria muy pequeñitos, y esos que llamamos, que tienen solamente hasta 4º de secundaria, estamos hablando de 60, 70 alumnos en algunos de los casos, y luego por contra tenemos otros institutos muy grandes en los que ahí la figura del educador social no está generalizada en todos ellos, pero sí tienen un respaldo de presencia a través de las unidades comarcales de educadores sociales. Con respecto a la educación primaria, no sé si hay alguna comunidad autónoma que lo tenga, creo que no hay ninguna. En este caso, la cobertura que damos a los centros de educación primaria a través de los educadores sociales es cuando acceden por la vía de profesor técnico de servicios a la comunidad, ¿vale? Lo digo para que los estudiantes vean exactamente claro cuáles pueden ser las posibilidades de encaje después de su titulación de educación social dentro del ámbito educativo, o bien como profesor técnico de servicios a la comunidad, o bien como educadores sociales. La mayoritaria evidentemente es la de profesor técnico de servicios a la comunidad, y digo la mayoritaria porque es la que convocamos nosotros. La otra viene a suertes, pues un poco de las necesidades del personal de la administración general que se preste en este caso para el ámbito educativo, ¿vale? Espero haber contestado bien a la pregunta. Sí, bueno, en el ámbito de los servicios sociales es más complicado establecer ratios, es decir, porque los educadores sociales trabajan en distintos contextos, y la realidad de una comunidad como la nuestra es bastante diferente en los problemas que puede haber en las zonas afectadas por procesos de despoblación que en otras zonas más próximas a la Comunidad de Madrid, que lo que ha habido es un crecimiento muy rápido de la población, con problemas de acoplamiento, con problemas de identidad, de identificarse con el territorio, y con familias que han llegado un poco de manera rápida, y como todos los crecimientos rápidos normalmente generan indigestiones, ¿no? Entonces, los problemas que tenemos ahora mismo en el corredor de Henares o tenemos en la zona de la Sagra, pues no tienen nada que ver con los problemas en las zonas despobladas. Entonces hay que atender realidades distintas. Es muy difícil homogeneizar el territorio. Castilla-La Mancha tiene 919 municipios, una dispersión geográfica importante, y yo creo que estas realidades es muy difícil establecer ratios, pero una cosa es que sea difícil y otra cosa es que no sea necesario y que no haya que hacerlo, ¿no? Es decir, pero ahora mismo yo sí que creo que la necesidad de profesionales del ámbito de lo social, lamentablemente, entenderme la frase, lamentablemente va a ir creciendo, porque ojalá no tuviéramos que necesitar profesionales sociales, porque eso quería decir
que vivimos en un mundo donde no hay problemas, pero como lamentablemente creo que vamos a vivir y vivimos en un mundo donde va a haber problemas, pues necesariamente yo creo que vamos a necesitar profesionales de lo social. Y yo creo que dentro de los profesionales de lo social, no porque hoy estemos hablando de aquí en este congreso y a mí me resulte como más fácil decirlo, creo que los educadores sociales son necesarios. Y además, sí os puedo decir que es la profesión que más ha crecido en el ámbito de los servicios sociales. Es decir, ¿ha llegado al nivel o al ratio que a mí me gustaría? Pues no. Es decir, pero también tenemos que tener en cuenta que muchos de estos profesionales, yo estoy hablando de profesionales del ámbito del sector público, de manera de lo que es la prestación de servicios de manera directa por la administración o a través de las entidades de lo que llamamos, no sé si mal llamado, tercer sector. Pero sí que es verdad que el crecimiento aquí ha sido importante. Solo en lo que es ámbito de infancia y ámbito de atención primaria hay 842 profesionales de educadores sociales, educadores y educadoras sociales. Es decir, yo creo que es una presencia importante teniendo en cuenta que es una profesión que no lleva tanto tiempo. Es decir, yo creo que es una profesión que, como decía el poeta de la poesía, es una profesión, yo creo, cargada de futuro, ¿no? Es decir, cargada de futuro, pero tenemos que ir paso a paso porque también el sector público tiene que crecer y atender a muchas demandas, que hemos tenido una pandemia y ha habido que dar respuesta a una demanda sanitaria. En el sistema educativo no te voy a contar. No me va a contar Amador, y en el sistema de servicios sociales yo creo que dedicamos una parte importante de nuestro tiempo a reivindicar y demandar recursos. Pero es verdad que bueno, lo importante es que vayamos avanzando en la buena dirección. Y sí, si la pregunta es, ¿se necesitan más educadores sociales? Sí. ¿Se van a conseguir? Estamos en ello. Bueno, también hay gente preguntándonos por las redes sociales y ya aprovecho aquí para decir que sí. La pregunta es para Amador. ¿Podrán ser las educadoras, los educadores sociales, las figuras de coordinación, de bienestar y protección en los centros donde están, o quedarán escritos como en el protocolo de prevención de acoso escolar, como hoy en día, a pesar de los múltiples intentos para modificar la orden que lo regula? Y por otro lado, ¿qué impide integrar y hacer partícipe a los profesionales en el protocolo de acoso cuando es una de las acciones fundamentales en el día a día en los centros? Es lo que lleva a la invisibilización del trabajo de la educación social, haciendo pero sin estar en el papel. Muy bien. A mí, más que hablar del trabajo de la educación social, me gusta hablar de intervención sociocomunitaria, y la intervención sociocomunitaria está presente. Hablaban de la no presencia en los protocolos de acoso escolar. Creo que también es una visión muy reduccionista de cuál es el sentido del protocolo de acoso escolar. Hay una comisión que la preside el director, la refuerza un maestro o profesor y que lo designa el director y el orientador. Pero el educador social está porque la recogida de información es importantísimo y vinculante lo que puede aportar el educador social. Por lo tanto, ese mensaje de no estamos en los protocolos de acoso escolar, creo que es una visión reduccionista y, permitidmelo también, con muy poco alcance de miras, porque no esté referenciado dentro de una comisión que la componen 3 personas, porque todos los centros educativos tienen director, todos los centros educativos tienen profesores, todos los centros educativos tienen orientador, pero no todos los centros educativos tienen educadores sociales. Pero en el desarrollo del protocolo, cuando se dice recogida de información, habla de otros profesionales, docentes y no docentes, entre los que se incluyen los educadores sociales, que aportan una valía muy importante a las situaciones de acoso escolar. Incluso diría yo hasta determinante. Con respecto a la figura que aparece en la nueva ley de prevención a la infancia, hay un coordinador a los centros educativos. En los centros educativos se pide que haya un coordinador de bienestar de infancia. Evidentemente, en las comunidades autónomas estamos esperando el desarrollo de esa ley, el reglamento de esa ley. ¿Cuáles son las herramientas con las que contamos? Evidentemente, lo vuelvo a reiterar, la dependencia directa de los profesionales
que tienen sobre la Consejería de Educación solo la tienen los profesores, los docentes. El personal laboral no tiene una dependencia directa de la Consejería de Educación, por lo tanto es muy difícil encomendar esas funciones al personal laboral. Evidentemente, aparte de que haya un coordinador, no quiere decir que el coordinador tenga que hacer absolutamente todo. El coordinador tiene que ser la persona que supervise, que extienda las redes de colaboración, y el trabajo lo tendrán que hacer todos los profesionales que hay en el centro educativo, docentes, no docentes, familias, etc. Por lo tanto, hablar de quién asumirá las funciones de coordinador de bienestar es muy aventurado y muy precipitado decir si serán unos o los otros. Pero parece que estamos hablando de una cosa súper novedosa. Hasta ahora, en los centros de Castilla-La Mancha, hay un coordinador de convivencia. Tiene unas funciones muy similares a las del coordinador de bienestar que plantea la ley. Y hasta ahora son asumidas por personal docente. Pero dentro de los consejos escolares está el responsable de impulsar las medidas efectivas de igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí me consta que en algunas ocasiones ha sido un personal laboral, un personal docente, incluso familias, padres o madres. Creo que hablar de quién asume esa responsabilidad de la coordinación no es lo importante y el objeto de la medida. Lo importante es que se empieza a establecer una senda de trabajo importante dentro de los centros educativos para coordinar todas las acciones encaminadas a la protección de la infancia y de la juventud, independientemente de quién lidere esa coordinación. Porque esa coordinación entendemos que será exitosa si no excluye a nadie del trabajo que se tiene que realizar, con independencia de quién ostente esa coordinación. Al mismo nivel que estaba diciendo anteriormente del protocolo de acoso escolar. Si nos quedamos única y exclusivamente en quién compone una comisión de 3 personas, estamos restándole la importancia que tiene o el pronunciamiento que tienen los diversos profesionales. Por lo tanto, se resiente la actuación y la atención hacia la prevención del acoso escolar. Creo que nos deberíamos preocupar más por cómo establecemos las funciones, los protocolos de atención, los protocolos de advertencia de situaciones de desprotección hacia la infancia, más allá de establecer a quién le catalogamos la responsabilidad de la coordinación, porque realmente lo que tiene valor, vuelvo a reiterar, es la acción más allá de lo que es la figura de la coordinación. Solo un matiz, Amado, que los educadores y las educadoras sociales que desempeñan sus funciones en los institutos en Castilla-La Mancha, en otras comunidades iguales de otra forma, aquí son funcionarios. Sí, lo he dicho. Pero Laboral. de la Administración General. Sí. ¿He dicho laboral? Ah, perdonad. No. Eso es, de la Administración. Sí, funcionarios de la Administración General. ¿Quieren responder, Amador? Ah. Bueno, buenos días. Cuando trabajo en un centro de educación secundaria como educador social hace 14 años, cuando se plantea el centro de acoso escolar, desde el CSLM se hicieron propuestas al borrador. Desde el Colegio de Educadores Sociales se hicieron propuestas que no solo tenían en cuenta, que no solo ahondaban en el tema específico de los educadores sociales, sino en la formación específica para los otros docentes que formaran parte de esas comisiones, y que no quedara, como sucede en muchas ocasiones en la práctica, que va seguido de las horas disponibles de según qué profe o según los horarios, ¿no? Sí, eso es una realidad. Dices que no es tan importante el estar en el papel como el trabajar. Claro, lo importante es trabajar, pero una parte del trabajo está condicionada por la presencia en quién puede formar parte de qué, de cuándo y de cómo. Si el educador o la educadora social que está trabajando en la prevención constante en estas situaciones de acoso, resulta que cuando se da una situación donde además la intervención la lleva él o ella en los centros donde está trabajando, resulta que cuando se convoca la comisión de acoso queda excluido, o la familia incluso te puede pedir que tú no participes. ¿Por qué? Porque tú no eres parte, porque lo pone ahí. También me sorprende que esto que ahora parece reduccionismo
hace 3 o 4 años, en el 2018, cuando sale el protocolo, era algo que se podía modificar fácilmente, modificando con una orden, y simplemente, como se solicitó, que pusiera que los educadores en aquellos centros donde hay educadores, está claro, si no los hay, ¿cómo van a participar? Entonces, sí es excluyente. Decías antes una frase que me ha apuntado, pero bueno, espera que lo meto sin el efecto un segundo, que la normativa garantiza igualdad. Y los educadores sociales que tienen presencia, los que están presentes en los centros educativos, están en completa desigualdad y excluidos. Cuando se habla también de inclusión, se encuentran excluidos y en desigualdad, porque no hay un reconocimiento efectivo de ninguna normativa que regule, ni siquiera el decreto que aparece en un párrafo donde en otro personal complementario, junto con ciertos enfermeros, aparece la figura del educador social, pero ningún desarrollo de funciones. Las funciones son las que aparecieron en el 2002, que hablar de PTSD. Y yo sí, y perdonad que me extienda la pregunta, creo que va a ser sencilla. ¿Cuál es la apuesta de la administración educativa en Castilla-La Mancha que la incorporación de PTSD, como así está haciendo? Hace 4 años había 3 en secundaria y ahora hay más de 20 y tantos. ¿Vale? Entonces, si esa va a ser la apuesta con unas funciones que son similares, también se tendrá que dar una respuesta al colectivo profesional de educadoras y educadores sociales que resulta que están haciendo lo mismo, pero, insisto, en una desigualdad de condiciones, y hablar de inclusión, de participación, de promoción de todo el mundo, resulta que trabaja colaborando con el resto, claro, que aquí no somos nadie especial, pero quien trabaja por se encuentra fuera de. Gracias. Nada, simplemente por matizar una cuestión. Que no se referencie no quiere decir que diga expresamente que no estáis. Vuelvo a decir, el protocolo de acoso escolar dice única y exclusivamente 3 miembros que forman parte de la comisión y deja abierto que en la recogida de información participan todos los agentes, docentes, no docentes, y os expresa y os menciona. Evidentemente todo el mundo quiere estar en todo el mundo quiere estar. Y sois una parte muy activa en la prevención y el trabajo de la convivencia, si eso no lo discute nadie. Pero la norma se estableció única y exclusivamente para la toma de decisiones por parte de la comisión, de la citación, del establecimiento con la administración de un protocolo, etcétera, 3 personas única y exclusivamente. Que a futuro, cuando se desarrolle el decreto de orientación, se tengan que cambiar y actualizar todos los protocolos, evidentemente se tendrán que hacer y podremos crear las comisiones todo lo grande que nos parezca. Si nosotros no tenemos ningún inconveniente en dejar a nadie fuera, pero lo que tampoco tenemos que pensar es decir, porque no me referencian claramente en la composición de la comisión, me están excluyendo. De verdad, que es que finalmente parece ser que es esa la cuestión. Sí, hablabais también de la formación, hablabas al principio de la formación. A ver, vuelvo a reiterarlo, la consejería tiene un instrumento que se llama Centro Regional de Formación del Profesorado y solamente tenemos competencia en formar al profesorado. Tenemos a bien las plazas de formación de profesorado, abrirlas a otros colectivos. Funcionarios, laborales, instituciones, otras administraciones, pero la capacidad de certificación solo la tenemos para el profesorado. Es como si yo ahora mismo le digo a Sanidad que por participar en el centro educativo en unas charlas me certifique el ámbito sanitario. No puede ser. El decreto que regula la formación del profesorado solo nos permite establecer certificación de formación al profesorado. Evidentemente le podemos facilitar, pero solamente en las plazas residuales, la formación a los demás colectivos. Esa es la injusticia de la dependencia de una administración y el trabajo en otra. Y hablabais anteriormente, ¿qué futuro hay? Pues evidentemente, si lo he dicho muy claro, las vías rápidas de incorporación de los perfiles de la educación social en el ámbito educativo
Las rápidas son a través de los PTSCs, de los profesores técnicos de formación profesional. En sus múltiples vías habrá algunos que decidan, desde su formación en educación social, dirigirse al ámbito de la docencia pura y dura. Tienen ahí una vía abierta, como profesor técnico de formación profesional, que la nueva ley de FP ya lo reconoce como profesores del cuerpo de secundaria. Y luego, otra parte, si quieren la intervención socioeducativa a través de los profesores técnicos de formación profesional no vinculada a docencia. Y de los educadores sociales, con todos los esfuerzos que he dicho anteriormente que la Administración está haciendo, hemos conseguido meterlos dentro de las unidades de acompañamiento personal y familiar, que es la única vía que hemos encontrado para darle cabida a ese profesional, a esos profesionales. Como decía anteriormente el compañero Goyo, que se considera que es escaso, que es insuficiente. Desde luego, ¿cuántos quisieran también tener alguna oportunidad en ese estilo? Son las únicas vías que de momento se tienen abiertas y podemos decir, queremos más, desde luego, si todo el mundo quiere más. ¿Quiere decir esto que no se reconozca la figura del educador social? Ni mucho menos. Si no se reconociese, no se habría hecho esa apuesta de los 44 más los 5 que hemos metido en las unidades de acompañamiento, más el crecimiento que tengan las unidades de acompañamiento. No se habría hecho. Lo que tampoco se puede decir es, como no hay una referencia clara y directa en un apartado específico de un protocolo que regula el acoso escolar, que estamos excluidos de todos esos aspectos, de verdad. Sí, perdón. Hola, buenas, Amado. Entonces, ¿quieres decir que la figura de la educadora social, el educador social en los institutos desaparece? Pues no, yo he dicho eso. No lo sé. No, es que desaparecer es... No, es que vamos a matizar, porque desaparecer sería suprimirlos. Yo he hablado de eso. No, que quiero entenderlo, que entonces se amortiza, pasa a ser todo PTSC. Ah, la nueva ley de educación de FP dice que todos los profesores técnicos, no solamente los de servicios a la comunidad, profesores técnicos del cuerpo de formación profesional, ¿vale?, pasan a ser del cuerpo de secundaria, por una reconversión. Tienen que tener una titulación equivalente a grado o a licenciatura anterior a grado, ¿vale? Pero eso no quiere decir que los que estén y no estén en esas condiciones se les va a echar o se les va a amortizar. Ellos se quedan dentro del cuerpo de profesores técnicos, que será un cuerpo a extinguir, porque todos los que entren van a entrar dentro de la vía de profesores de secundaria. Eso. Y esto es a nivel estatal, esto no lo inventemos nosotros. Viene a reconocerlos dentro del cuerpo de secundaria. Yo quería hacer una brevísima reflexión, ¿no? Es decir, porque y aquí me sale un poco la vena de sociólogo, del sociólogo que yo tenía hace años, ¿no? Es decir, los procesos sociales son por definición procesos lentos, es decir, no son procesos rápidos. Es verdad que vivimos un tiempo en el que todo se ha acelerado muchísimo, y eso está en la base de muchos problemas que tenemos las instituciones y que tiene la sociedad. Pero es verdad que si nos tomamos el cambio con mucha ansiedad, nos va a conducir a muchas frustraciones. Yo creo que es importante saber hacia dónde nos dirigimos y avanzar al ritmo que la sociedad nos permite. Las instituciones yo creo que han avanzado bastante. En mi época no había educadores sociales en los institutos ni en los colegios, es decir, ya empieza a verlos. Yo creo que en el ámbito de los servicios sociales hay programas que no existían hace 7 años y ya empieza a verlos. Y yo creo que hay que tener un poco la calma por ir avanzando, pero ir avanzando al ritmo que la sociedad es capaz de digerir todos estos cambios y que las instituciones son capaces de ir desarrollándolos. Pero hay una cuestión importante, ¿no? Es decir, todas las profesiones, y nos pasa a todos los profesionales, nos pasa dos cosas. Queremos estar en los sitios, queremos que se nos contrate, que queremos que se nos tenga en cuenta, pero yo creo que mucho más importante que querer estar es querer hacer. Es más, las profesiones que más avanzan son las que más hacen, no las que más quieren estar. Y os decía, y esto es un análisis que hago intuitivo, es decir, la educación social ha avanzado por lo que ha hecho,
no por lo que ha reivindicado. Y sé que el colegio ha reivindicado muchas cosas y que la reivindicación es necesaria. Y algunas cosas se habrán conseguido por la reivindicación. Pero lo que ha demostrado su avance es su utilidad. Y yo creo que ahí es donde hay que poner todas las energías. Porque luego les pasa a todas las profesiones, o nos pasa a todos los profesionales. Nos creemos que somos el centro de gravedad, que todo gira en torno a nuestra profesión. Yo cuando hablo con los trabajadores sociales, ellos se creen el centro del universo. Cuando hablo con los médicos, ellos son el centro del universo. Hasta una vez me sorprendió, hablando con los colegios de farmacia, que se creían que el mundo circulaba en torno a los farmacéuticos. Es decir, y yo creo que eso es un error de perspectiva, y es normal. Cada uno nos creemos que lo más importante es lo nuestro. Pero en el mundo en que vivimos, la fuerza de cualquier colectivo no la tiene porque se quiera colocar en el centro. La tiene por lo que es capaz de aportar. Y yo creo que en esto conviene centrarnos mucho. Y es verdad que hay que hacer las dos cosas. O sea, yo no digo que no hay que reivindicar querer estar, pero no solo con querer estar. Lo importante es querer aportar. Y yo creo que en este sentido creo que hay mucho ámbito todavía para la reflexión. Sí, y aparte, además, con discursos sosegados. Hay determinadas cuestiones que dentro de la reivindicación, que se entiende que como colegio se puede hacer y se debe hacer, hay cuestiones que no se pueden justificar como se justifican algunas veces. Y duele mucho el que se justifique o que se reivindique aprovechando las debilidades del momento y se trasladen mensajes contradictorios. Creo que la administración escucha, a veces corresponde y otras veces no, es lenta en corresponder, pero eso no quiere decir ni que se desprestigie, ni que se desatienda, ni que se desmerezca. Como decíamos anteriormente, creo que la dignificación de la profesión de la educación social no la tiene que hacer la administración, la hace el profesional en su intervención y la reconoce el conjunto de la sociedad, por lo tanto también las administraciones, y evidentemente los avances tendrán que ser avances compartidos y avances construidos desde el consenso y desde el diálogo. Pero, como decimos, medidos también en el espacio y en el tiempo que muchas veces se tiene para darle cabida a todas las exigencias, a todas las necesidades y sobre todo con la responsabilidad que se tiene en la eficiencia de los recursos públicos, de las necesidades priorizadas, etc. ¿Vale? Por lo tanto, en ese sentido, creo que el Colegio de Educadores Sociales, con mayor o menor éxito, y es verdad que las reivindicaciones son recurrentes y reiteradas, con ese trabajo de diálogo, evidentemente, podrá conseguir cuotas de presencia, de efectividad, de oportunidad laboral dentro de los diferentes ámbitos y, por supuesto, dentro del educativo. ¿Había alguna palabra? Paco. Sí, vamos a ver, yo quería matizar algunas cosillas respecto al tema del Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales. Evidentemente un colegio, un colegio, una entidad cualquiera se le reconoce evidentemente por lo que hace más que por lo que reivindica. Pero una de las funciones principales de un colegio profesional es velar por los intereses generales de la profesión y por la dignificación de la profesión y de sus profesionales. Es cierto que hay un malestar en el colegio. La educación social es una profesión en la que tenemos tantos ámbitos de trabajo, tantos sectores profesionales, que ni siquiera coinciden las funciones que se puede hacer en servicios sociales con las que se puede hacer en educación, con las que se puede hacer en menores, con las que se puede hacer en discapacidad, ni muchísimo menos. Eso es uno de los temas que abordaremos esta tarde. Pero es verdad que nuestros compañeros y compañeras que están en el sistema educativo, que están trabajando desde hace 18 años en los institutos, es verdad que existe un malestar generalizado, porque cuando el colegio reivindica, que es una de nuestras funciones, pero nosotros reivindicamos aportando trabajo, nosotros no pedimos por pedir. Ojalá pudiera haber un educador o una educadora social en cada uno de los centros educativos de la región, de esta región, pero no solamente en primaria, sino también no solamente en secundaria, sino también en primaria. Ojalá. Eso es utópico.
Eso no lo pedimos, ni muchísimo menos. Pero sí que hemos estado pidiendo a educación dos cosas nada más, y de verdad que no cuestan dinero. No cuestan dinero lo que pedimos. Primero, regular las funciones. Pero ni siquiera le pedimos a educación, Amador, tú lo sabes, ni siquiera pedimos a educación que cree una comisión para que diga cuáles son las funciones de los educadores y educadoras. El trabajo lo ha hecho el colegio. Se lo damos hecho y le decimos, vamos a hacer una comisión mixta donde podamos trabajar este documento, lo trabajamos y establecemos un catálogo de funciones y competencias de los educadores y educadoras en institutos. No se ha hecho, no cuesta dinero. Llevamos 18 años reivindicando eso. No cuesta dinero. Es cuestión de voluntad. No cuesta dinero. Y luego, hombre, no entendemos, está bien Amador, claro, evidentemente, yo entiendo que por una cuestión meramente administrativa, se está sustituyendo la figura de los educadores y educadoras sociales, se está sustituyendo paulatinamente por los PTSC. Entiendo cuáles son los argumentos que da la administración, es decir, el depender orgánicamente de otra consejería, pues cuando tienes que hacer una sustitución, pues evidentemente te ponen todas las trabas del mundo, no sé cuántos informes, etcétera, etcétera, mientras que cogiendo a un profesional de educación lo puede hacer directamente. Eso lo entendemos, pero debes de entender que el sustituir una figura por otra, pues no es del agrado de nadie. No es del agrado de nadie, menos de una profesión. Entonces, eso es una cuestión burocrática, eso es una cuestión administrativa. Soluciónese, tampoco cuesta dinero. A ver, Paco, yo cuando he dicho que es importante hacer y reivindicar, quería decir que es importante hacer las dos cosas. No le quito mérito a reivindicar. Yo creo que lo sabemos con los colectivos vulnerables, que uno de sus problemas de los colectivos vulnerables es que no tienen voz y es importante que tengan voz. Yo creo que las profesiones también. Yo no le quito importancia a la labor del colegio profesional, que sé que hacéis cosas, y que hacéis cosas con la administración también, y que sé que hacéis un trabajo importante, y que sé que también tenéis una dimensión de reivindicación, y es vuestro papel, y es bueno que lo reivindicáis. Creo que es importante la reivindicación, y si este foro sirve también para poner encima de la mesa algunos problemas, así tienen que plantearlo. Pero yo creo que las dos cosas son importantes. Las dos cosas son importantes, y lo que quería hacer con mi reflexión es que no nos quedemos solo en la queja, en la reivindicación, sino que hagamos las dos cosas, hacer y reivindicar. Sí, yo solamente, más que nada por los estudiantes, porque parece ser que si no están reguladas las funciones y si no hay educadores sociales no pueden tener oportunidad de laborar en un ámbito educativo. Las funciones, no, Paco, lo digo por los aplausos y todo esto, que yo entiendo que está muy bien, pero vamos, creo que veníamos a otra cosa, no a una mesa sectorial de función pública para reivindicar estas cuestiones. Y la administración se presta bien a tener todo el diálogo posible. Vuelvo a decir, si no hay oportunidad en el horizonte temprano de estar dentro de la figura de educador social, la educación social puede estar presente en el cuerpo de profesor técnico de servicio a la comunidad. A ver, bueno, lo sacamos si no, hago la propuesta de sacarlo si no convence. Entiendo eso, es decir, o somos educadores sociales como tal, o no podemos ser educadores sociales dentro de una intervención sociocomunitaria. No podemos serlo. Educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, de todo. Claro, si yo entiendo que el Colegio de Educadores Sociales quiera tener una vía exclusiva de acceso al ámbito docente. Y podemos estar así muchísimo tiempo. Bueno, yo merezco el trabajo que hace un educador social, al igual que lo hace también un profesor técnico de servicio a la comunidad, totalmente. No, los orientadores son psicólogos, psicopedagogos o pedagogos también. Pero no entra desde magisterio de orientador. Yo, por ejemplo, entré desde magisterio a la orientación. No hay otro ejemplo. Sí, me hice psicopedagogo, efectivamente, eso es.
Sí, porque la formación de un trabajador social está dentro del ámbito de la intervención sociocomunitaria. Pero uno del mismo no, y también entra. Y otro de estos... Pero entonces lo que yo entiendo es la reivindicación de la exclusividad en el acceso a la educación social. Desde un perfil profesional No, sí, desde luego. Escucha, que yo no desmerezco que no estéis cualificados ni preparados, de verdad, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Vale. A ver. Formulamos a través de preguntas. Sí, yo quería... Se convierte en un vis a vis. No, se convierte en una mesa sectorial. Esto es como la mesa sectorial, igual. A ver, no, sí, el tema además yo creo que ha sido bastante clarificador, porque aquí había... No, por esa parte, yo No, a mí sí. me quedaba... Por lo menos yo lo he entendido así, y si no, corrígeme. Aquí había una duda, la hemos tenido siempre, no nos explicábamos por qué la figura del educador social en secundaria entra hace unos 20 años y entra con un plan experimental y un número de plazas, y a lo largo de estos 20 años no ha tenido más desarrollo. Es verdad que siempre que hemos hablado de esto, siempre habéis hablado bien de la figura, de su función y de su trabajo, pero no ha tenido más desarrollo. Lo ha comentado Paco, pues ¿por qué no se llega a más institutos? Ojalá se llegara. No es que sea la carta a los Reyes Magos, pero tampoco encontrábamos cuál era la explicación. Pues lo has explicado. O sea, esto ya se irá viendo. Lo que sí está claro es que hay una figura, que es la de los PTSCs, que sí tiene un claro desarrollo y tiene un entronque claro, porque es una figura docente. Y entonces, desde la Consejería de Educación, esto se ve de una forma medianamente clara en ese sentido. Por eso has invitado a la gente que entre por esa vía. Entonces, bueno, pues no, aparte podremos también, estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que seamos lo has clarificado. Perdona que te corte, quiero que seamos claros en el discurso también. Antes me decía la presidenta del Consejo General, decía, de las pocas comunidades autónomas que tienen educadores sociales. 2. Andalucía, Murcia y... No, es Andalucía, Castilla-La Mancha y algo Extremadura. Canarias y Baleares. Canarias y Baleares, sí. Bueno, bien. Sí. De 17, 4 o 5. Sí. Los primeros nosotros. Sí, sí. Un arranque muy bueno y ahí se quedó. Y Amador, además, tomando en muchas tomando de referencia el trabajo que se había hecho en Castilla-La Mancha, que todo eso lo sabemos y se ha hablado. Efectivamente. Sí. Pero vamos, en todo caso, como decimos, quiero que quede también esa parte de trabajo que se ha hecho, ese impulso grande, que se ha hecho, que se hizo y que cuesta. Y que, como decía anteriormente, queda mucho por andar, desde luego. Parece que la administración en ocasiones mira para otro lado, porque por los aplausos que oía cuando hacía alguna reivindicación a alguno de los compañeros. Para mí lo más cómodo hubiese sido, por ejemplo, en el programa de unidades de acompañamiento no haber metido educadores sociales. No me habría quitado noches de desvelos, lo digo sinceramente. No es un reproche, pero es una apuesta por consolidar un modelo, por buscarle crecimiento a un modelo. Ojalá, tenemos presiones en el ámbito educativo de una enfermera escolar, un educador social en cada instituto, un PTSC en cada colegio. ¿Hay administración que soporte todo eso? ¿Hay administración que lo soporte? Luego, tenemos que atender la bajada de ratios, porque en algunos foros incluso se justifica la violencia porque las ratios son elevadas. Y eso lo he leído. Y precisamente del Colegio de Educadores Sociales. Sí, es así, pero está escrito. Pero lo tienes descontextualizado. Bueno, lo tengo descontextualizado, sí. Pero llega a decir eso, que es consecuencia de la elevada ratio que se tiene. Bueno, pues es una interpretación, sí. Aquí estamos todos para interpretar, pero a lo que vamos es, ¿puede un sistema público absorber todas las demandas particulares? No lo puede. Tenemos que hacer el crecimiento y la racionalización en función de los recursos, del momento, de las necesidades. Y evidentemente, en ese trabajo tiene mucho que batallar los colegios, pero no solamente el de educadores sociales, cualquier colegio profesional. Tiene mucho que reflexionar la administración, pero la administración no reacciona única y exclusivamente por ni las presiones
ni las notas de prensa que afean determinadas cuestiones, que es la segunda. No, no. La administración reacciona o dispone en un contexto más general, en un contexto que no se nos olvide, que hablaba de 3 cuestiones que tiene que atender: la presencia, la participación y el aprendizaje. Y venimos de un sistema educativo muy dañado, donde se elevaron ratios, donde se suprimieron escuelas rurales y se cerraron escuelas rurales, donde se aumentó la carga lectiva. Y evidentemente la recomposición del sistema educativo en esos ámbitos, incluso la desatención a las becas de comedor y de libros de texto para el alumnado vulnerable. La recomposición de todas esas cuestiones impide crecimientos mayores o más rápidos en otros sectores. Y evidentemente que entendemos que vuestra reivindicación es un educador social por instituto, desde luego, y una plantilla mayor en cada uno de los colegios y de los institutos. Y si te vas al ámbito sanitario, más enfermeros y más médicos. Y en el ámbito de la educación, de los servicios sociales, más profesionales. Desde luego que sí. Que en las prioridades nos equivocamos, lo acepto. Pero entendemos que en las prioridades no solamente se tiene que atender una visión o una parte profesional. Se tiene que ver un conjunto. Y evidentemente la competencia del aprendizaje la seguimos teniendo. Y tenemos que atender con los recursos públicos esas cuestiones también. Porque decimos que es de justicia. O no es de justicia que un chaval tenga la escuela de su pueblo abierta frente a otras políticas que hacían que se tuviese que trasladar 45 minutos en autobús porque le habían cerrado el recurso educativo de su centro. Desde luego, y habrá que trabajar la convivencia. Pero la convivencia, los problemas de convivencia, no solamente se dejan a la suerte de lo que pase durante las 5 horas lectivas que hay en primaria o las 6 en secundaria. Hay una estructura posterior y una competencia o responsabilidad social posterior. Pero el aprendizaje del alumno sí que lo tiene encomendado como prioritario el sistema educativo. Por lo tanto, las peticiones evidentemente se tienen que hacer no de una forma ni populista, ni peleona, no. Hay que ver exactamente en qué momento, cómo llegan y en qué prioridad se piden. Y evidentemente a mí me gustaría, ahora cuando reciba las aportaciones del decreto de orientación, me gustaría encontrarme que el Colegio Oficial de Educadores Sociales ha hecho propuestas a ese decreto. No, es participativo para todo el mundo. Espero tenerlas ahí. Que es la vía donde se hacen. No en foros, en congresos como este, donde venimos a debatir, a ofrecerles a los chavales nuestro trabajo, nos guste más o nos guste menos, es el que es. Y el futuro lo condiciona muchísimas cuestiones, muchísimas, pero es el que es. Me gustaría, y espero la semana que viene cuando lo veamos, a ver si están, pero también con la responsabilidad que los profesionales tenemos, ¿vale? No todo cabe en qué cosas. Un decreto no puede llegar a la precisión de las competencias, y veréis que el decreto de orientación no regula competencias nada más que de los órganos donde se incorporan profesionales, pero no de los profesionales. Y volveréis a decir que la Consejería de Educación sigue sin regular las competencias de los educadores sociales. Es que no es ese el momento. Las competencias de los profesionales las regulan en base a los programas que se desarrollan. Y es muy injusto decir que la Consejería sigue sin regular las funciones de los educadores sociales cuando la Consejería lo que hace es, mediante unas instrucciones, regula las funciones que se esperan de los diferentes profesionales, me da igual que se llamen educadores sociales, que PTSCs, que orientadores, al servicio de un programa en concreto. Y se dice claramente cuáles son esas funciones. Por lo tanto, no podemos trasladar ese mensaje de desatención por parte de la Administración, de dejar después de 18 años de que seguimos en el mismo punto, porque no es cierto. Y no lo podemos compartir. Y perdonadme que me ponga así de serio, porque estaba tomando esto una deriva que creo que no es justa, ni para vosotros como colegio, ni para nosotros como Administración, pero sobre todo no es justa para los chavales
que tienen que buscar un futuro el día de mañana y tienen que saber exactamente lo que esperan, tanto del sector público como del sector privado, como de las oportunidades que le ofrece una consejería como la otra. Pero evidentemente el trabajo no lo da el puesto al que accedes, lo da la responsabilidad que tú asumes como trabajador dentro de las funciones que se te encomiendan. Y desde luego, en ningún momento, ni esta consejería ni este gobierno ha puesto en duda las funciones que hacen los educadores sociales, igual que tampoco lo hacen ni con los maestros, ni con los trabajadores sociales, ni con los médicos, ni con los enfermeros. Al mismo nivel. Así que, mano tendida para seguir trabajando, pero evidentemente, ¿dónde se tiene que trabajar? En el foro participativo que se abre para cualquier tipo de cuestión. Y evidentemente, habrá momentos de mayor impulso de avance en determinadas cuestiones que se vienen reivindicando y otras veces que estará más ralentizado por las cuestiones prioritarias que deciden las administraciones o incluso la sociedad que advierte. A veces incluso no coinciden. ¿Vale? Esa era mi intervención. Vale, hay una pregunta para Gregorio. Desde hace años, la Administración Regional mantiene centros públicos con gestión privada y los salarios de dichas profesiones están bastante por debajo de las que tienen las y los trabajadores de la Administración pública. Mi pregunta es por qué la Administración no regula y controla dichos salarios, ya que las funciones y competencias de estos profesionales son similares a los profesionales que tiene la Administración pública y en muchas ocasiones el sistema les protege. Luego hace otra pregunta que pregunta que por qué los programas acaban a 31 de diciembre y no se consiguen proyectos plurianuales. Bien, yo creo que las preguntas son interesantes, ¿no? Es decir, y a mí me gusta contextualizarlo todo, y yo creo que va también con vuestra profesión. Es decir, si no se contextualizan las cosas, no se acaban entendiendo, ¿no? Entonces, la administración, como cualquier organización, tiene sus limitaciones. Es decir, y tiene su capacidad de respuesta, y tenemos la administración que, en definitiva, los ciudadanos están dispuestos a financiar y a soportar, y que tiene que ver un poco también con todos los contextos, ¿no? Otra cosa es luego las percepciones que tenemos de hacia dónde vamos y cómo podrían ser las cosas, ¿no? Es decir, que esa reflexión también es importante. Me llamaba la atención que cosas donde hemos avanzado lo estemos viendo como buscando las objeciones, ¿no? Es decir, y yo creo que es importante, porque no se nos tiene que olvidar que aquí estábamos saliendo de una crisis económica muy profunda, donde la respuesta a esa crisis económica fue hacer recortes, recortes en el gasto. Es más, se llegó a culpabilizar del gasto social a la propia crisis, lo cual es algo inaudito. Y se hicieron recortes importantes en profesionales, recortes que en mi consejería eran del 35% del presupuesto anual. O sea, recortes brutales. Es decir, desde la legislatura anterior se viene retomando esto y se viene creciendo, lógicamente no al 35% que se reducía antes, sino que se viene creciendo en torno a un 7, un 8%, que es un crecimiento lento, insuficiente, que incluso en algunos programas no hemos recuperado la situación que había en el 2010. Pero nosotros, Amador y yo, funcionamos con un presupuesto. Es decir, no tenemos otras herramientas. Tenemos que gestionar un presupuesto, y si el presupuesto Hacienda no te permite crecer, pues no te permite crecer. Es verdad que estamos en un crecimiento rápido y sobre todo el planteamiento político e ideológico no se necesita al sector público, que aquí lo hemos oído. Ahora con la pandemia incluso ya nadie se atreve a decirlo, pero aquí se ha cuestionado hasta que el dinero estaba mejor en el bolsillo de los contribuyentes. Lo hemos oído de altos dirigentes políticos y de mensajes que se han dado por las políticas neoliberales. Ahora ni Amador ni yo decimos no se necesita inversión social. Se necesita inversión social. Ahora, controlemos la ansiedad, seamos razonables, porque una exigencia que no podemos digerir, pues nos lleva a la frustración. Lo importante es saber hacia dónde vamos y si los pasos que estamos dando van en la buena dirección. Respecto a la pregunta, nuestra consejería de Bienestar Social, desde hace tiempo, tenía muchas necesidades que abordar.
en todos los ámbitos, en el ámbito de la discapacidad, en el ámbito de la atención a las personas mayores, en el ámbito de la dependencia, en el ámbito del trabajo con los colectivos vulnerables, en el ámbito de la infancia, en todos los ámbitos. Sin embargo, teníamos dificultades para crecer al mismo nivel en el capítulo 1 de personal. El capítulo 1 de personal son los empleados públicos. De tal manera que no sé si hicimos de la necesidad virtud, porque nos da otras aportaciones, pero para poner en marcha determinados recursos necesitamos la colaboración del tercer sector, que también es verdad que llegan donde muchas veces no podemos llegar los empleados públicos, y están haciendo un trabajo importante. Y esta colaboración nos da versatilidad y nos da atender circunstancias que otros sistemas a lo mejor tienen más rigideces y no pueden abordar. Pero es verdad que hay una debilidad, y es que la retribución del personal que trabaja en las entidades sociales probablemente esté por debajo de la que tienen los empleados públicos. Estamos haciendo esfuerzos y los sindicatos pues han conseguido mejorar tablas salariales en la negociación, que nosotros este año hemos tenido un crecimiento presupuestario destinado exclusivamente para atender las tablas salariales. Y a mí me hubiera gustado destinar parte de este crecimiento para dar más respuestas. Pues no, hemos tenido un crecimiento destinado solamente a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, lo cual me parece bien, pero es que hay firmadas crecimientos este año de un 9% de media de la tabla salarial, y yo creo que estamos en ello. Sabemos que hay que hacer avances, pero esos avances los tiene que digerir la propia administración y la propia economía de un país. Y os recuerdo, hemos tenido después de la crisis una pandemia importante, y ahora estamos en las puertas de una guerra a la que también, si alguien se piensa que no nos va a costar dinero, nos va a costar dinero, nos está costando dinero, porque que crezca la inflación es también una manera de hacernos más pobres. Es decir, eso solamente desde el ámbito de la inflación. Desde el ámbito de que tenemos que atender a esa población que nos está llegando, eso también nos cuesta dinero. Entonces, entendamos el contexto, entendamos cuál es la orientación política de este gobierno. Es decir, no estamos diciendo que no se necesita Estado, no estamos diciendo que no se necesita sector público, no estamos diciendo que no se necesita inversión social. Lo que estamos es haciendo lo que se puede por las limitaciones que tenemos. Y esto es bueno que lo compartamos, porque a veces podéis pensar que Amador y yo tenemos la llave de la caja y que depende de nosotros contratar o elevar las ratios. Pero si dependiera de nosotros, pues a lo mejor no estaríamos aquí, ¿no? Es decir, pero hay necesidades, y yo cuando la consejera tiene que debatir en el Consejo de Gobierno los problemas sociales, el de vivienda dice que también hay problemas con vivienda, y el de sanidad también dice que hay problemas con sanidad. Entonces, entendamos un poco este contexto, pero sobre todo el mensaje. Creo que estamos en la buena dirección. Creo que es una administración que escucha. Yo creo que es importante que lo que aquí se plantee, Paco, nos lo trasladéis, porque no queremos ser una administración sorda. Ahora, tener en cuenta que tenemos limitaciones, y que obviar esas limitaciones es generarnos unas expectativas falsas, y no hay nada peor en esta vida que tener falsas expectativas. Yo en este mismo sentido de la pregunta, pero centrándonos en el ámbito exclusivamente público, te quería trasladar también una cuestión que alguna vez se ha compartido, pues yo creo que desde el inicio, a raíz de la ley de los servicios sociales en Castilla-La Mancha, que es la propia estructura que tiene la Administración para la dotación de personal, hace que una parte de la plantilla, la que está formada exclusivamente por trabajadores sociales, sean funcionarios de la Junta de Comunidades. Mientras que el resto de profesionales, también trabajadores sociales algunos, pero y psicólogos, personal administrativo, pero sobre todo el bloque de las educadoras y educadores sociales se hace a través de los planes concertados o
o a través de todo este sistema de que está estructurado el sistema público de los servicios sociales de Castilla-La Mancha, los básicos, y que es personal público, pero se contrata con dinero de la administración autonómica, pero a través de entidades locales. Esto genera un efecto. El efecto es que este personal está en unas condiciones más precarizadas de contratación. Ahora igual esto cambia con la nueva legislación, pero también de retribuciones. Entonces yo no sé si esta reflexión, que yo sé que en su momento se planteó que todo el equipo básico de servicios sociales fuera personal funcionario de la Junta, y no se admitió pues por las complicaciones que tiene esto, de las cosas no son fáciles. Una cosa es pensarlo y otra cosa luego es hacerlo, ¿no? Sí, bien. Yo creo que es importante hacer historia, es decir, porque nuestra obligación es entender que lo que sucede, sucede por algo, ¿no? Es decir, los que hemos sido funcionarios, una de las materias que nos hemos tenido que examinar es de la Constitución, es decir, forma parte de los temarios. La Constitución que se hizo en el año 1978, leerla, que la sacralizamos y es verdad que fue muy importante y tuvo muchos avances importantes. En la Constitución no se habla en ningún momento de servicios sociales, en ningún momento. Lo digo porque en el año 78 no existían los servicios sociales. Es decir, los servicios sociales es verdad que se empiezan a crear por parte de los ayuntamientos porque tenían que dar respuestas a los problemas que tenían sus vecinos. Es decir, y se empieza a articular todo un sistema de servicios sociales que en Castilla-La Mancha, creo recordar, con la primera ley en el año 1986, la primera ley de servicios sociales, se articulaba en torno a lo que era el plan concertado de servicios sociales entre el Ministerio, la Junta y los ayuntamientos. Entonces, dentro de ese plan concertado permitía contratar por parte de los ayuntamientos a profesionales de los servicios sociales. Y también, al mismo tiempo, se pone en marcha lo que nosotros llamamos el PRAS, que es el Plan Regional de Acción Social, que era la contratación de trabajadores sociales, porque entonces, en aquella época, servicios sociales estaba asociado a trabajo social. Es decir, se contrataron trabajadores sociales en los municipios pequeños donde los ayuntamientos no podían acceder al plan concertado, que era, en primer lugar, para ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, ¿no? Entonces, sí que se contrataron a través del PRAS en los municipios pequeños trabajadores sociales. El resto del crecimiento se produce pues fundamentalmente buscándonos la vida y recurriendo al trabajo de muchas entidades sociales que sí que se han ofrecido a prestar servicios. Yo en mi ámbito, y no tengo que ocultar nada, en el ámbito de infancia, los dos únicos servicios públicos que se prestan con personal público son dos centros que están en Albacete, un centro de reforma de Baidén y un centro de día Arcoiris que está en Albacete. Lo demás lo hacemos todo con entidades. ¿Sí? Entonces, lo que queremos no es decir, nos olvidamos de las entidades y lo asumimos. Sería inasumible. Sería ahora mismo no colocarlo ni siquiera en el plano del deseo, sino en el plano de lo imposible. ¿Cuál es el camino? El camino es intentar mejorar las condiciones laborales y equipararlas para que es verdad que no haya esas diferencias, porque es verdad que incluso dentro de los profesionales contratados por los ayuntamientos también hay diferencias. Entonces, yo creo que este es un camino que tendremos que recorrer, pero este camino es más posible, es más realista que plantear ahora mismo que todo el personal que está trabajando en los distintos programas de servicios sociales sean asumidos como empleados públicos, porque eso yo creo que nos queda un poco lejos y me gustaría soñar con que no quedara tan lejos, pero es verdad que, porque no quiero daros expectativas, os engañaría y me engañaría a mí mismo si dijera que esa demanda puede ser asumida por la Junta en cuestión de 2 años, porque eso ahora mismo resulta muy difícil y comparto que la reflexión y comparto el grado de demanda que tenéis que hacer y que tenéis que seguir haciendo y que incluso nosotros, si yo muchas de las demandas vuestras las asumo y las defiendo, pero también mi obligación es no generar, como decía antes, falsas expectativas, porque eso no nos lleva a ningún sitio.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Agradeceros vuestra participación, agradeceros el haber estado tan dispuestos al feedback que os hemos expuesto aquí con las preguntas, y también agradecer al público asistente presencial el entusiasmo que habéis mostrado en algún momento, porque eso quiere decir que no os habéis dormido.